Para los incas, la sucesión del poder era cuestión de parentesco y linaje. Para algunos gobiernos latinoamericanos del siglo XX, también. Nuestra historia ha sido, muchas veces, la de la saga de familias poderosas que han escrito el lado oscuro de la historia. Con la renuncia y exilio de Anastasio Somoza, terminaba la dinastía familiar que durante 42 años dominó la vida política y económica de Nicaragua. Hijo de Anastasio Somoza García, quien durante su gobierno condecoró a su nieto recién nacido con la máxima orden de Nicaragua y le dio el título de Comodoro del Aire. Los Somoza estuvieron en el poder durante 3 décadas, como los Trujillo en República Dominicana. En su gobierno se rindió culto a la personalidad del dictador y a la de toda su familia. Tuvo 9 hijos. Ramfí, su favorito, fue nombrado coronel del ejército a los 7 años y ascendido a general a los 10. En Haití, Papa Doc Duvalier no nombró coronel a su hijo ni lo condecoró al nacer. Modificó la constitución para que lo sucediera. A su muerte, asumió Jean-Claude Duvalier, Baby Doc. Tenía apenas 19 años. Cuando fue derrocado en 1986, Haití era el país más pobre de América. Cuando Papa Doc asumió el poder en Haití, nombró un temido brujo como jefe de la milicia y reivindicó el vudú como religión oficial. La magia y la brujería pueden ser también caminos hacia el poder. Creo que eso también, esas familias viejas son producto de una época de caudillos, una época de una latinoamericana rural, donde era muy fácil imponer los hijos frente a los abuelos. Hay, sin embargo, algunos países como Colombia, ahí voy a hacer la excepción, en donde es curiosamente persistente esto de las familias, no como tono de dictadores ni eso, pero sí aquí hay una fuerza política que nosotros hemos tenido hasta nietos de presidentes donde el abuelo, el hijo y el nieto han sido presidentes, con muchísima, hasta hoy todavía muchas de las familias que están hoy en el poder son nietas y bisnietas de quienes fueron poderosos hace varios años. Linaje y brujería, una combinación latinoamericana. Maximiliano Hernández Martínez mantuvo el poder en El Salvador entre 1931 y 1944. Su afición a la teosofía le valió el sobrenombre de El Brujo de las Aguas Azules, porque creía en los poderes curativos de este color. No fue el único brujo. En los años 70, el secretario privado de Juan Domingo Perón, López Orrega, conocido como El Brujo, llegó a tener muchísima influencia sobre el general y su esposa. Tras la muerte de Perón, Isabel asumió la presidencia con El Brujo como primer ministro y consejero espiritual. En El olor de la guayaba, Gabriel García Márquez cuenta que el dictador haitiano Papa Doc mandó exterminar a todos los perros negros del país, porque un enemigo suyo, para escapar a la persecución, se había convertido en perro, en un perro negro. ¿Qué pasa si pasa lo que está pasando? Hay fronteras de la educación tiene límites y esos límites están señalados, marcados por las estructuras sociales que te niegan el derecho de ser. Me refiero a ser colectivamente, a ser entre todos, no a ser poquitos para humillar a los demás, sino a ser entre todos, a ser juntos, a construir juntos, a crear juntos, a soñar juntos y a divertirnos juntos. Porque en definitiva esto de que la tierra es un valle de lágrimas, bueno, ya va hora de que deje de serlo. A fines del siglo XVIII, en Vilarica de Ouro Preto, un grupo de no más de 30 clérigos militares y funcionarios del gobierno comenzaron a conspirar para lograr la independencia de Minas Gerais y formar un Estado republicano. Fue la Inconfidencia Mineira, el primer movimiento político independentista de Brasil. Entre los conspiradores había intelectuales inspirados por la Ilustración y también por la Revolución Norteamericana producida unos años antes. Como en otras regiones de Latinoamérica, los conspiradores protestaban contra el aumento de los impuestos. Estaba previsto que la rebelión estallara el mismo día en que se debían pagar los impuestos en Villarrica. Según el plan, los complotados ocuparían las calles y proclamarían la independencia. Pero la conspiración fue traicionada y sus organizadores detenidos y condenados a muerte, acusados de deslealtad al reino de Portugal. Meses después la pena fue conmutada. A todos, salvo a uno, Joaquín José da Silva Xavier, se convirtió en el chivo expiatorio de la rebelión.
Da Silva Javier, que había sido técnico en minería, oficial del ejército y en ocasiones dentista, por eso le decían Tiradentes, fue juzgado y condenado a la horca. Su cuerpo fue desmembrado y con su sangre se escribió un documento donde se condenaba a su infamia. Las distintas partes de su cuerpo fueron exhibidas en las ciudades de la región para desalentar la rebelión. Y su cabeza fue expuesta en la plaza principal de Villarrica para que la vieran los vecinos. Tiradentes perdió la cabeza por la delación de un traidor. En cambio, Bolívar, que perdió la cabeza por Manuela Sáenz, conservó la vida gracias a esta heroína de la independencia. Se llama La Noche Septembrina. Fue un intento de asesinar a Bolívar cuando se encontraba en el Palacio de San Carlos. Para 1828, la presidencia de Simón Bolívar estaba sospechada de tiranía. Un grupo de conspiradores puso en marcha el plan para derrocarlo. A las 12 de la noche, entraron por asalto al Palacio Presidencial, asesinaron al centinela y a un cabo que se les resistió y dominaron al resto de la guardia. Al teniente Andrés Ibarra, edecán del Libertador, lo hirieron de un sablazo creyendo que era Bolívar. Los sediciosos llegaron a la puerta del dormitorio del Libertador y allí le salió al encuentro Manuela. Bolívar la había llamado a su lado esa noche porque se sentía enfermo. Cuando Manuela escuchó los primeros ruidos del asalto, despertó al Libertador y lo ayudó a vestirse. Después, lo convenció de que saltase a la calle por una ventana que los asesinos habían descuidado. Cuando finalmente entraron al dormitorio, registraron los cuartos y al ver la ventana abierta, supieron que la conspiración para asesinar al Libertador había fracasado. A partir de ese momento, Manuela fue llamada la Libertadora del Libertador. Yo lo primero que hice cuando fui a Quito fue ir a ver la casa donde había vivido Manuelita Sáenz, entrar por el túnel por donde ella se escapaba para subir a los techos de la catedral de Quito, leer las cartas. Así habían dicho que por ahí habían varios de esos libros que no eran reales, de las cartas que se cruzaban Bolívar y Manuelita. Para nosotros los latinoamericanos, en Colombia nos educaron con una imagen de Manuelita muy, muy especial, ¿no? Yo creo que no hay sobre Manuela un trabajo que dé cuenta de la persona y de su historia sin que sea pegado a la amante de Bolívar o la villana o la que instigó el fusilamiento de Santander o solamente la que ayudó a Bolívar de evadirse y salvarse del intento de asesinato que tuvo. Manuela opinaba en política, y una política que tenía que ver mucho con lo militar, y eso creo que fue lo que la hizo extraordinaria, lo que llamó la atención sobre ella y también lo que ha hecho que sea tan difícil de juzgar históricamente. En 1822, Manuela Sáenz conoció a Simón Bolívar, abandonó a su esposo y se convirtió en amante del Libertador, promovida a capitana por Bolívar por su valentía en el campo de batalla. San Martín la condecoró con la Orden del Sol por sus servicios a la Revolución. Manuela se entregó a la causa independentista. No fue la única. Como ella, cientos de mujeres arriesgaron su vida en la causa de la emancipación de América Latina. Fueron espías, trabajaron para la revolución desde el lado oscuro.